Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. La inteligencia artificial ha irrumpido en la escena musical de diferentes formas. La última novedad es una web que nos permite crear canciones en pocos pasos y sin conocimientos sobre música. Hoy analizo lo que supone la herramienta Suno.ai y por qué puede revolucionar el panorama musical. ¡Comenzamos! Bueno, antes de empezar, deciros que llevaba un cuarto de hora hablando. Había grabado, ya tenía más o menos una parte del episodio hecha y no sé qué he hecho en el programa de grabación, que me lo he cargado todo, lo he borrado. Así que llevo un cuarto de hora que he perdido. Esto da una rabia que no os hacéis idea, porque había soltado ciertas cosas que me parecían interesantes y dado que este es un episodio que no tiene guión, no puedo repetir lo mismo que he dicho porque es un poco la magia en cierta medida del directo, ¿no? Es decir, que cuando tú haces algo sin ningún tipo de guión preestablecido y vas un poco pues soltando las ideas que tienes en tu cabeza, pues hay días que estás más inspirado y hay otros días que estás menos inspirado. Y hoy era un día que estaba inspirado, estaba contando cosas interesantes, pero todo eso se ha perdido. Como lágrimas en la lluvia, ¿no? Como decían en Blade Runner. En fin, el caso es que os hacía esta pequeña introducción para que entendáis cuál es mi cabeza ahora mismo, cómo está mi cabeza ahora mismo, en qué punto estoy y que he perdido un cuarto de hora de podcast y que tengo que empezar de cero. Dicho todo esto, vuelvo a empezar. Y lo que sí que os puedo decir igual íntegro es la primera frase que sí que tenía en el guión, que es un poco la introducción, ¿no? Porque esto sí que lo tenía preparado. Y viene a decir algo así como que hace poco descubrí a través de un vídeo de Shataka en TikTok, en su cuenta de TikTok, la existencia de una herramienta de inteligencia artificial para crear música que se llama Suno.ai. Yo sí que había leído en Twitter algunos posts o algunos tweets, bueno, Twitter, en X, ahora se llama X, y me cuesta muchísimo llamarla X, no consigo. Es que no, ¿cómo se le ocurrió llamar a esto X? Bueno, en Twitter. En Twitter leí unos tweets, creo recordar, de Javier Lacorte, poniendo, incluso creo que un tema de Suno.ai, que era fantástico, sobre las cookies y demás que habían creado en la redacción de Shataka. Y bueno, le escuché y tal y pensé, esto es interesante, ¿no? Pero luego viendo el vídeo de Shataka en TikTok, me pareció espectacular. Así que claro, esto debió ser un viernes a las 12:30 de la noche, algo excepcional, viendo yo TikTok un viernes por la noche, y me metí a Suno.ai y no pude evitarlo y tuve que empezar a hacer creaciones musicales y me estalló la cabeza y dije, esto tengo que hablar de ello en el podcast. Y por eso el episodio de hoy, para hablar un poco sobre este tema, porque me parece que sí que puede representar en cierta medida un poco una revolución dentro del mundo o el panorama musical. Y cuando digo esto, tengo motivos para argumentarlo. Primero, habría que hacer una pequeña intro sobre por qué la inteligencia artificial va a revolucionar o puede revolucionar el mundo de la música y por qué Suno.ai quizás sea el que vaya a liderar esta revolución. Lo digo porque, en el pasado reciente hemos visto cómo una herramienta de uso masivo como ChatGPT se ha convertido en una auténtica revolución para la generación de textos con una calidad muy alta si tú sabes guiar un poco a la herramienta, es decir, si tú sabes darle las instrucciones, ¿no? a ChatGPT. El resultado es muy bueno y en función de para qué lo uses, es una herramienta tremendamente potente para aumentar la productividad, para simplificar muchos procesos, para agilizar cosas. Y bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis sobre ChatGPT o Gemini o cualquier otra herramienta que utilice, ¿no? La tecnología de OpenAI? El caso es que eso lo hemos visto en textos. También lo hemos visto en la creación de imágenes como Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, estas herramientas tan populares
han hecho que la generación de imágenes sea un juego de niños, pero total y absoluto. De hecho, incluso en las escuelas se empieza a utilizar ya el tema de la generación de imágenes con inteligencia artificial a través de prompts y el diseño de esos prompts, ¿no? Porque es algo que es tan divertido y que ofrece resultados tan espectaculares que cambia muchísimo las cosas, ¿no? Que, ojo, esto no significa que el campo de la fotografía vaya a desaparecer, ni muchísimo menos, ni que los diseñadores gráficos vayan a desaparecer, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que es un toque y es un punto en el que vamos a virar y vamos a girar la dirección. Ya no vamos a ir a lo mejor en una misma línea recta, sino que a lo mejor esto es como un prisma, la inteligencia artificial, que empieza a proyectar imágenes en diferentes direcciones, ¿no? Yo creo que la luz cuando pasa a través del prisma de la inteligencia artificial coge muchas variantes. Pues esto pasa con un montón de campos, ¿no? Que en el momento en el que la inteligencia artificial hace acto de presencia, se bifurca en muchas direcciones y nos abre muchas posibilidades con sus consiguientes peligros, ¿vale? Esa es la cara B. Hablando de música viene muy al hilo. El caso es que, bueno, la inteligencia artificial en lo que es el tema de la música no es realmente nueva. Esto ya lleva tiempo con nosotros. Si os fijáis, si os acordáis, los Beatles, uno de los, para mí, el grupo más grande de la historia de la música, pero uno de los más grandes para cualquiera, da igual si te gustan o no, los Beatles son uno de los grupos más grandes de la historia de la música, sino el que más, para mí el que más, pero bueno. Bueno, los Beatles hace cosa de unos meses, un año, no sé si fue algo más de un año, lanzaron un tema que habían conseguido sacar a la luz gracias a la intervención de la inteligencia artificial, porque todo esto viene de... No, hay que remontarse a los años 90, cuando los tres integrantes que entonces quedaban vivos, porque para entonces no había muerto todavía George Harrison, estaban Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El que había muerto era John Lennon, que murió en el año 1980. Le asesinaron. Y los otros tres que quedaban, en el año 95 se juntaron, 93, 94, 95, se juntaron y con unas grabaciones que había de John Lennon de los años 80, bueno, pues hicieron dos temas que lanzaron como temas extra de unos recopilatorios que querían lanzar sobre su historia, ¿no? Y volvieron a meterse en el estudio, los tres integrantes que quedaban, y pudieron, con las grabaciones que tenían calidad, con la voz de John Lennon, pues pudieron hacer esos temas, ¿no? Pero hubo una pista, una canción que no pudieron grabar porque entonces vieron que la calidad de la voz de John Lennon era muy mala y había muy pocas partes que se pudieran salvar de esa grabación. Bueno, esto lo desecharon, dejaron la idea de recuperar esa canción hasta que Peter Jackson hizo un documental hace unos años sobre los últimos años de los Beatles y lo lanzó, si no me equivoco está en Disney Plus. Es un documental espectacular de como 4 horas sobre lo que digo, los últimos momentos de los Beatles. Y ahí vieron cómo la inteligencia artificial era capaz de remasterizar y hacer auténticas maravillas con las canciones de los Beatles. Y a partir de ese momento se plantearon la posibilidad de recuperar esa pista olvidada de John Lennon, que tenía muy mala calidad, y que la inteligencia artificial utilizara las partes de la voz que sí que estaban, digamos, decentes, para recrear el resto de su voz en toda la canción. Y dicho y hecho, los ingenieros se me juntaron con toda la gente del mundo de inteligencia artificial y tecnología, se metieron todos a estudio y consiguieron ese tema de los Beatles, que es una auténtica maravilla, que os recomiendo que escuchéis porque bueno, es una gozada escuchar el tema y escuchar la voz de John Lennon, e incluso ya no estaba tampoco George Harrison, pero Paul McCartney se marcó también un solo de guitarra muy sencillo, pero muy, muy bonito y que realmente recordaba mucho el estilo de George Harrison. Bueno, dicho todo esto, toda esta historia es para contaros que la inteligencia artificial ya lleva tiempo con nosotros y está haciendo cosas muy impactantes, cosas que en cierta medida ya han ocupado titulares. Pero lo que ahora nos presenta esta herramienta que se ha abierto al público, este Suno.ai,
es la posibilidad de que cualquier persona, sin ningún tipo de conocimiento musical, sea capaz de generar sus propias melodías, sus propias canciones, con letra incluida. Y quizás lo más llamativo es esa capacidad de que la inteligencia artificial ya no solo te haga una música, que te la podía hacer antes, ¿no?, sino que también te cante la letra. Y esto es un poco lo que a la gente ha hecho que le estalle la cabeza. El hecho de que tú puedas entrar en la aplicación y puedas generar una canción con la letra que tú le hayas puesto y te la cante. Y además te la cante, os podéis imaginar, te la canta bien, no desafina y te la canta muy bien, ¿no? Y además tú puedes elegir el estilo, es decir, tú entras, te registras, te logueas, incluso puedes hacerlo a través de la cuenta de Google o de Apple, si no me equivoco. Y bueno, una vez que te registras, lo único que tienes que hacer es decir qué estilo musical quieres y qué letra quieres que te cante. Y a partir de ahí, bueno, pues te genera una serie de ideas, por decirlo de alguna forma, sobre las que luego tú puedes ir trabajando. La capacidad de personalización ahora es ciertamente limitada. La versión gratuita o abierta al público de forma masiva solo te permite crear 5 temas al día, que me parece que está muy bien, de solo máximo 2 minutos, que también está muy bien para que veas que es una especie de muestra. Y luego a partir de ahí, si ya te suscribes a los planes de precios, pues entonces ya puedes desbloquear otro tipo de funcionalidades que te permiten no solo generar más canciones, sino que también te permiten explotarlas musicalmente y ganar dinero con ellas. Porque esta es la segunda parte. Una vez que cualquier persona sea capaz de hacer canciones que puedan sonar incluso en la radio, porque bueno, visto lo visto, una de las cosas que hablaba en el episodio perdido, en este episodio perdido del podcast que se ha perdido por completo, era esa capacidad que tienen las plataformas de streaming de lanzar canciones que no tienen ya la calidad que tenían entonces, en los años 80 y 90. Sé que todo esto es muy subjetivo, pero creo que a poco que te guste la música y a poco que analices un poco la calidad de los temas musicales de hoy en día, el top, ¿no?, de las canciones de hoy en día de cualquier país, y las comparas con el top de las canciones de los años 80 o de los años 90, te guste o no te guste más esa música, la de ahora o la de entonces, tienes que reconocer que entonces había mucha más calidad que ahora. Las producciones musicales eran mucho más depuradas y las canciones que llegaban a ser un éxito, en la mayoría de los casos, solían ser canciones mucho mejores, con mucha más carga emocional, con una letra mucho más currada, por decirlo de alguna forma, y con artistas que tenían un bagaje, una trayectoria y que eran capaces de plasmarlo en directos auténticamente espectaculares, ¿no? Que sí, que había canciones que eran un bodrio en los años 80 y había canciones que eran un bodrio y eran horribles en los años 90, machaconas, peleonas y desesperantes. Que no digo yo que no, claro que las había. Pero eran las menos, es decir, eran pocas esas canciones. Sin embargo, hoy coges la lista con las mejores canciones, las más escuchadas. Y bueno, pues esto, como digo, es muy subjetivo, pero sí que es cierto que la calidad brilla por su ausencia. Son canciones excesivamente repetitivas, excesivamente machaconas y donde yo detecto una falta de calidad, de talento musical espectacular. No en todo el mundo, pero sí en ciertos artistas que, por desgracia, están muy encumbrados y no producen buena música. Y lo siento, pero yo es así como lo siento, ¿no? Es así como lo veo. Esto con la inteligencia artificial no va a mejorar para nada. Imaginaos si ahora ya hay mala música, imaginaos la música que nos puede inundar las plataformas de streaming de música como Spotify o Apple Music si cualquier persona en su casa es capaz de hacer un tema con 4 instrucciones que le metas y que ese tema sea un exitazo y que ese tema le haya llevado, ¿qué?, 15 minutos de creación, ni siquiera musical, sino de definir un poco los parámetros de lo que quiere y haya sido la inteligencia artificial la que haya generado ese exitazo, ¿no?
Esto, como digo, abre nuevas oportunidades, pero también grandes desafíos e incluso una discusión interesante sobre lo que va a ser o lo que va a representar ser un artista y ser un creador el día de mañana. Y ese día de mañana está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, de lo que es hoy en día o de lo que era antes. Hoy en día, bueno, incluso a la gente a la que no te gusta cómo hacen su música, no puedes negarles que le dedican mucho tiempo a esto. Todos los que están ahí arriba, incluso los que a mí digo que no me gusta su música, le dedican su vida, le dedican mucho tiempo a estar ahí y a crear y a componer y a, bueno, y a producir, etcétera, etcétera. Que luego a mí no me guste esa música, vale, pero al menos le han dedicado mucho esfuerzo a ello y intentan ser los mejores en lo suyo, por mucho que a mí su estilo musical no me guste. Ahora, esta gente que ahora ya no me gusta su música, pero que, bueno, ellos son los top de hoy en día, van a tener que competir con gente que no tiene ningún tipo de talento, pero que la inteligencia artificial ha generado para ellos un tema que puede y será un éxito el día de mañana. Y aquí nos vamos a encontrar con un panorama completamente fraccionado, donde, como digo, cualquiera va a poder crear un éxito. Esto va a democratizar muchísimo el acceso a esa posibilidad de generar éxitos en la música. Y, por otro lado, también va a abrir un debate muy interesante sobre cómo hay que remunerar a esos artistas. Es decir, ¿van a hacerse millonarios personas que no hayan hecho nada realmente, más que meter solo instrucciones en una aplicación o en una web de inteligencia artificial y haya sido la IA la que haya puesto todo, la que haya hecho todo? Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Porque evidentemente a lo mejor una persona es capaz de conseguir un éxito, pero si una persona es capaz de conseguir muchos éxitos, eso significará pues que esa persona es capaz de, o ha sido capaz de entrenar a la inteligencia artificial para conseguir lo que la gente demanda, ¿no? No lo sé. Esto, desde luego, como digo, abre un debate muy, muy interesante, que yo tengo mucha curiosidad por saber hacia dónde evoluciona y por ver un poco por dónde nos va llevando. Desde luego, la posibilidad de que tú ahora puedas crear una canción de cualquier género, de cualquier estilo, en 4 pasos, me parece espectacular. Que puedas hacer un tema de reggaetón, de rock, de pop, de jazz, instrumental, etcétera, sin saber música, me parece un peligro. Y me parece una fantasía, por otro lado. Yo, por supuesto, el día que descubrí esto, el día que vi el vídeo en TikTok, me metí acto seguido en la web de Suno AI, me registré e hice unas pruebas porque me interesaba probarlo, porque estaba pensando en mi cabeza, digo, oye, ¿y si hago un tema para la introducción de TecnoApp 21 y le pongo una nueva música al podcast hecha con inteligencia artificial? Tendría mucho sentido, ¿no? Tendría todo el sentido del mundo. Así que con esa premisa entré a la aplicación de Suno AI y esto fue lo que conseguí. Comienza el podcast de TecnoApp 21, historias de usuarios, de experiencias de verdad. Javi López guía este espacio para analizar la actualidad. Cada semana explora cómo la tecnología nos cambia la vida en esta revolución total, donde la innovación te hará soñar. Reflexiones profundas sobre este mundo conectado. Bueno, pues esto es un poco el primero de los temas que hice con Suno AI. Le metí una letra así que tuviera un poco que ver, ¿no? Comienza el podcast de TecnoApp 21, historias de usuarios, experiencias de verdad. Bueno, pues un poco para algo que tuviera que ver con el podcast, ¿no? En un estilo musical así tecno, porque a mí el tecno es uno de esos géneros que me gusta. Y bueno, me pareció que era bastante resultona, ¿no? Entonces, claro, escuchas esto y piensas, bueno, pues tiene sentido. Y a partir de ahí, pues empiezas a jugar con la herramienta, ¿no? Luego me metí vamos a darle un poco más de caña y probé con otra cosa. En la pista digital, la noche despierta. Esta es bastante similar. La sesión comienza, bien López guía. Voz en la esfera tecnológica.
tecnología y vida en su mesa se entera. Luego se le va un poco la pinza, porque a veces hay que reconocer que le metes un texto y claro, esto te lo cantan a su manera. Entonces pensad que es una IA la que está cantando. Aquí no hay nadie realmente cantando, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, ¿no? No os voy a aburrir ni a saturar con este tema, pero me pareció que era muy interesante, ¿no? O sea, es decir, que me pareció que la herramienta en sí tenía muchas posibilidades. Luego me empecé a cebar, y eso que me conecté, me parece que fue un viernes por la noche, a las 12 de la noche, 12:30, y empecé a probar una y otra, y es que no sabía si parar por la risa o por pena, porque realmente esto era una cosa tremendamente loca. Pero me pareció que, como digo, que la herramienta tiene muchas posibilidades. Más allá de que la usemos para jugar, me parece que tiene muchas posibilidades para la creación musical en muchos ámbitos. Es decir, vosotros pensad que, yo qué sé, si tenéis un podcast y os apetece generar vuestra propia melodía de intro o de salida, si tenéis un programa de lo que sea, si quieres crear música para tus propios vídeos en YouTube o en TikTok o en cualquier red social, bueno, pues tú puedes generar tu propia música y puedes, luego esa música no tiene ninguna licencia por la que tengas que pagar, con lo cual te libera muchísimo. Y en este sentido, pues es una herramienta más, como lo es ChatGPT o como lo es Stable Diffusion o Midjourney, para ayudar a los creadores de contenido. Pero si la sacas de ahí, esto es una herramienta que tiene mucho potencial de cara a futuro para creadores musicales. Yo me imagino un músico que pueda personalizar la experiencia de generar contenido musical o de crear piezas musicales con una herramienta que le da gran parte del trabajo ya hecho, y donde él puede poner su parte del talento, y esto puede ser un empujón tremendo para ciertos artistas, y también a otros muchos se los puede cargar. Pensad un panorama en el que el día de mañana las plataformas de streaming empiecen a pinchar temas, como digo, hechos por cualquier persona en su casa, escribiendo y mandándole las órdenes a su NoAI o a la web o a la herramienta que surja entonces, ¿no? Porque esto tiene una evolución muy rápida. Y de hecho este tipo de páginas web y de herramientas son muy susceptibles de ser compradas por otras empresas más grandes y ser absorbidas y fusionadas con sus dinámicas y sus plataformas y sus servicios, ¿no? Pero me parece que la herramienta en sí tiene mucho jugo, y por eso me apetecía hablar de ella hoy en concreto en el podcast y explicaros un poco por qué creo que esto sí que es una revolución, igual que lo fue ChatGPT hace 1 año y medio, si llega. Me parece que hay un tema abierto del cual seguiremos hablando, pero vamos, me apetecía explicaros un poco el contexto de por qué, ¿no? De por qué me he metido a hacer esto, de por qué lo he probado y de por qué creo que es muy interesante de cara al futuro. Como de costumbre, ya sabéis que el debate sigue por redes, seguimos en el canal en el chat de Telegram, seguimos hablándolo. Ya sabéis que está en las notas del episodio está el link para que podáis meteros en el chat, y que yo os leo por redes sociales. Ya sabéis que estoy como @jlotmar, y que a través de ahí seguimos la conversación. Antes de acabar, como siempre, me gusta daros las gracias por haber escuchado el episodio, por seguir una semana más apoyando el podcast con vuestra descarga. Y el viernes de la semana que viene habrá de nuevo un episodio que estará disponible, como siempre, a las 9 de la mañana en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.